Cuando estamos hablando de la contabilidad informatizada, tenemos que entender que la Inspección General de Justicia interpreta y todas las normas están basadas en lo que es el soporte de la contabilidad. Y cuando estamos hablando de soporte, estamos hablando de en dónde se guarda la información contable. Vamos a hablar de CDs y DVDs. Vamos a ver que hay varios libros. Recuerdan que estaba el libro diario, inventario balances y otros que otras leyes y otras reglamentaciones lo imponen. Ahora bien, el libro diario se puede llevar en papel o en forma digital. Cuando hablamos que el libro El diario y mayor, otros libros, el perdón, mayor era también. el que no era obligatorio, pero que podría llegar a ser porque era súper necesario, ¿no? Mira, después les voy a pasar una vista de la Inspección General de Justicia en donde indican de que el mayor lo tenés que rubricar igual. Después les paso, que pasó justamente en estos días. Me llegó un correo de la Inspección General de una empresa que el IGJ dice, no, lo tenés que rubricar y para mí tiene que ser, cumplir con los mismos requisitos que el libro diario. Tenemos que ver la envergadura de la empresa. Si la empresa es muy grande y el libro mayor es indispensable para poder entender el libro diario, te lo van a pedir que lo tengas rubricado. Como es en el caso de entidades bancarias, como es en el caso de empresas de seguro o multinacionales. Sí, las empresas grandes más que nada, ¿no? Para que puedas hacer asientos globales, porque si no, no tenés la garantía de que esos asientos globales estén bien. Entonces te pide, bueno, para ese libro mayor, cumplí con las mismas características que el libro diario, rubricado y demás. Imaginen ustedes si tienen un sistema. Sí, Leandro. Sistema informático. Pero ya compañías están con asientos globales. Deberían todas entonces tener los mayores. El problema está cuando vos tenés o un, ¿cómo te puedo explicar? Cuando vos querés pasar de un sistema en papel a un sistema informatizado, ahí te van a empezar a levantar vistas de cómo tenés organizado tu sistema de información contable. La realidad es que el libro mayor debería estar rubricado, ¿sí? Si es parte primordial de tu sistema de información. Si vos haces asientos globales, deberías tenerlo rubricado. Pero ¿cuándo uno lo prueba eso? Cuando vas en juicio y cuando el juez llama al perito y el perito va a la empresa a analizar los libros. Es el único que puede decir que no cumplís con la legal forma. ¿Sí? Y hay mucha controversia porque las Big Four no estaban de acuerdo que los libros mayores sean considerados de legal forma. ¿Sí? Con el código anterior. Ahora con el cambio del código es más fácil de poder identificarlo. Si para vos es esencial para poder entender tu libro mayor, tu libro diario y cómo es el sistema contable, lo vas a tener que tener con las pautas legales. Bien. Tenemos caso A, vamos a poner y caso B. Imaginen ustedes que tenemos una empresa que tiene un sistema informático que puede ser en cualquier soporte y la salida de esos sistemas, imagínate, el libro diario, tenemos libros en papel. Y en otro sistema contable tenemos libros digitalizados. Que sería en CD o en DVD. ¿Sí? Agostina se fue. Encima, en la sección Agostina, bien. No, profe, acuérdese que Agos siempre tiene problemas con el Sí, wifi. sí, ya sé. Cuando rindió el examen de que se iba cambiando la camarita. Bueno, ahí tenemos dos grandes líneas para poder analizar. Cuando tenemos sistema informático y tenemos los papel, la documentación en papel, los libros en papel, para la Inspección General de Justicia, mis soportes es en papel. Mis soportes no son digitalizados. Ahora bien, si tengo mi sistema de información contable digitalizado y tengo los libros en CDs o DVDs u otros métodos que vamos a ver, microfichas, entre otros, sí o sí, lo que tenemos que plantear es que tenemos que cumplir con los requisitos. Tanto van a haber requisitos para estos CDs como para todo tu sistema informático.
¿Se entiende esta primera parte? Cuando hablamos de contabilidad informatizada, para las normativas estamos hablando de soporte. Este soporte son los libros, cómo los guardamos. Si vos tenés un sistema informatizado, pero toda la información se guarda en papel, para la Inspección General de Justicia es como si tuvieras sistemas manuales. No te van a pedir requisitos para tu sistema contable. Ahora, bien, si tenemos CDs o DVDs para guardarlo, vas a tener que cumplir con muchas características y requisitos a tu sistema informático. ¿Se entiende? Quiero hacer esa salvedad. Cuando hablamos de soporte, estamos hablando en cómo yo guardo esa documentación, cómo guardo mis libros. ¿Hasta ahora vamos bien? Agostina, ¿se entendió? Sí, perfecto. Perfecto. Termina la sección Agostina. Bien, empezamos con seguimos con la unidad número 10. Bien. Antes que nada, yo quiero que recuerden cómo habíamos definido sistemas de registro contable en la unidad número 4. Recuerden que los sistemas, el sistema contable era mucho más amplio el concepto que solamente los registros, solamente los libros. Se entiende por sistema de registro contable al conjunto de elementos interrelacionados destinados al registro de operaciones y hechos económicos financieros. El mismo comprende elementos de organización, control, guarda, conservación, exposición y análisis. Esta definición está planteada dentro de la Comisión Nacional de Valores. Y para mí me parece bastante buena como para poder tener una visión global. Cuando estamos hablando de mi sistema contable, mi sistema de registros, no es solamente los libros. Y eso que quede claro. Estamos hablando de todos los elementos. Y si hacemos un resumen de los elementos, lo podemos asociar con los activos de información. ¿Recuerdan esa frase? Tenemos datos, tenemos procesos administrativos, tenemos software, hardware y sitios. La ¿Sí? información que complementa los sistemas también sería un elemento, por ejemplo. Totalmente. ¿O nada que ver? Sí. Hay mucha información. Por ejemplo, vos pensás que en el sistema contable registrás cosas de otros sistemas. Como por ejemplo, si vos tenés un sistema de ventas o un sistema de comisiones, obviamente eso va a impactar en la contabilidad, o un sistema de recursos humanos. Eso termina impactando. Tened cuidado que a veces hay diferentes segmentos contables, y esto estamos rigiendo sobre el segmento financiero. Si estamos hablando de información de gestión, puedes sacar cualquier tipo de información de diferentes procesos administrativos, de diferentes ventas, de diferentes áreas, y no tiene que ser específicamente contable, contable financiero, sino es con información de gestión. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Cuando analizamos los requisitos exigidos a los sistemas, los abogados desde hace muchos años han pedido que se aseguren dos cuestiones, ¿sí? Para poder tutelar derechos de terceros, el sistema de información contable informatizado tiene que asegurar que los registros sean inalterables. Y punto número 2, asegurar que las registraciones sean verificables. Cuando estamos hablando de inalterables, es que si alguien modifica un registro, yo pueda identificar qué se modificó. Cuando estamos hablando de las verificaciones, que yo pueda verificar si yo tengo una transacción o si yo tengo en el libro diario una cuenta sumarizada, mensualizada, yo voy a tener que identificar la trazabilidad de ese dato. Por ejemplo, si en caja tengo 40.000, bueno, ¿de dónde provienen esos 40.000? Yo tengo que buscar cuáles fueron las facturas, cuáles fueron las cobranzas, cuál fue la documentación respaldatoria a cada uno de estos hechos. ¿Se entiende? Uno tiene que estar siempre cuidando con esos dos requisitos. Obviamente, desde el lado de la seguridad informática, vamos a ver muchos requisitos y vamos a ver herramientas que nos van a ayudar a nosotros a poder asegurar estas cuestiones. ¿Sí? Bien, cuando estamos hablando de requisitos, tenemos que pararnos del lado de los riesgos. ¿Saben qué tipo de riesgos podemos encontrar
en un sistema informatizado? A ver, ¿quién da más? ¿Cómo se me cortó? Perdón. ¿Qué riesgos? ¿Ustedes confían en la información informatizada? Si yo les mando un PDF con el libro diario, ¿ustedes creen el PDF o no? ¿Ustedes preferirían el papel? ¿Cuáles son los riesgos que podemos tener Y en el información PDF, en formato digital? Que se por ahí voy a alteren. decir cualquier cosa, pero por ahí el PDF o sea, como te digo, Editable. claro, y la hoja no. ¿Qué más? La hoja no, porque en realidad yo preparo una hoja y o sea, en vez de poner la realidad, modifico una hoja y, o sea, para mí cualquiera de los dos métodos tiene sus contras para desconfiar. Para verificarlo. Obviamente, si estamos hablando de un libro, los libros se pueden, se pueden hacer fraude sacando hojas, borrando hojas, volando con la bandina hojas, ¿sí? Y, por ejemplo, uno ve que cuando se imprimen libros, algunos libros se imprimen con láser. ¿Vieron el láser, la tintura láser? Y el Código Civil y Comercial y las normas te hablan de tinta indeleble. Y estamos hablando de tinta indeleble, el tóner no es indeleble, chicos. El tóner es es un tubo, ¿sí? Que en realidad se pega al tóner con electricidad y ese tóner con calor se pega a la hoja. ¿Sí? Ahí podemos ver que hasta está mal cómo se instrumentan. Cuando uno tiene un documento en papel, debería firmarlo y debería escribirlo en tinta indeleble. Ejemplo, impresoras a tinta a chorro. ¿Sí? La láser no, porque hay mecanismos para poder sacarle la tinta y volver a escribirlo. Cuando Una estamos hablando... ventaja de el PDF puede ser que es más fácil como enviarlo. Totalmente, y ahora vamos a ver que hay herramientas para poder garantizar de que ese PDF nadie lo modificó. Una cuestión importante cuando estamos hablando en archivos digitales. Recuerden de que no tenemos copia. Cuando hacemos un control C, control V, estamos copiando, pero tenemos dos originales. No podemos distinguir el original de la copia. Si ustedes tienen un archivo que está certificado, ese archivo certificado va a valer en todas las copias que ustedes tengan. ¿Sí? Esto es un cambio de concepto. No es como la contabilidad que vos tenés un libro y ese libro para vos va a ser el original y la fotocopia la copia, o la copia certificada va a ser la copia. En este caso, vamos a tener siempre originales. Si vos tenés un libro contable, un PDF con el libro diario, todas las copias que yo haga de eso van a ser todos originales. No va a haber archivos duplicados. O sea, que yo considere que es una copia. Para mí van a ser todos originales. Bien, los riesgos identificados, y esto lo hizo un juez muy importante que es Javier Dubá, identificó fraude por alteración del registro, que alguien acceda y me borre o me modifique el registro. Punto número 2, fraude por sustitución del soporte. Yo tengo la información guardada en el CD y a mí me cambian el CD. Punto número 3, virus informático. La posibilidad de que un virus destruya o secuestre la información que yo tengo en un ordenador. Y último, perención del soporte. Y hablamos de perención cuando un soporte llega un tiempo y ya no se puede utilizar, porque eso caduca. ¿Vieron qué pasa con los CDs antiguos? ¿Los podemos utilizar o no? ¿Hicieron pruebas de CDs antiguos? No sé Van si quedando vi, obsoletos. pero DVD al menos tipo mis papás tienen como que el equipo, entonces DVD todavía pueden reproducir. El tema es que te vas quedando sin medios Para leerlo, correcto. reproducirlo, claro. Pero imagínate una cosa importante. Hoy en día los métodos para poder guardar información de la Inspección General de Justicia es CD y DVDs, que no sean regrabables, tienen que ser de una sola grabación y múltiples lecturas. A eso, agregarle que los CDs tienen una perención, tienen un vencimiento, para decirlo de alguna manera. Vos lo guardás en temperaturas de ambiente, en temperaturas de humedad adecuados, te dura más tiempo. Pero si eso tiene más humedad de lo que corresponde, si vos lo ves a la luz van a ver que hay como unos
circulitos, hay una especie de microorganismos, son hongos, que te deterioran la parte donde se grabó el CD. Por eso, si uno pone un CD de más de 20 años, es probable que no lo pueda reproducir. Porque se daña con el tiempo. Odiaba eso. Porque querías ¿Se escuchar un acordaban CD y que los estaba todo disquetes eran... rayado. Sí, Leandro, bien, ahí Estela identificó que no hay lectoras, es verdad. No hay lectora de CD y no hay lectora de DVD, las nuevas computadoras no lo traen. Tampoco traen puertos para enchufar, para poder conectarte con Wi-Fi, perdón, con el cable de Ethernet. Sí, Leandro, alguien le había levantado la Sí, mano. perdóname. ¿Y el robo o el extravío no es un riesgo? El robo, obviamente estamos hablando de sustitución del soporte, sería que obviamente que sería me cambian o desaparece el CD. También podemos identificar como robo, está bueno eso. Yo eso lo traje taxativamente de lo que se publicó hace muchos años este juez, Javier Dubá. Correcto lo que decís, Profe, obviamente que es un riesgo, también tenemos que tener en cuenta de que cuando uno hace un cambio de registros, vos tenés que por 10 años mantener la información anterior. Sí, sí, sí. perdona. ¿Se clasifican como hurto o robo estos informáticos? Porque no son utilizando la violencia, ¿no? Entonces no sería un robo. En realidad depende de si vos usás violencia, se va a considerar robo. Si vos no ejercés la violencia, se considera hurto. También tenemos hurto agravado, pero no vamos a dar una clase del penal porque no soy abogado y se lo dejo a nuestros primos los abogados. Eso. Pero podemos agregar esos riesgos. Cualquier sabotaje, podemos hablar de delitos informáticos. El virus es un delito informático. ¿Sí? En delitos informáticos vimos varios, ¿sí? Modificación No, del yo sé. soporte. Yo iba a Sí, esa, se parece mucho a la clase que vimos, porque justamente delitos informáticos era muy amplia la definición, entonces como que claro. englobaba muchas de Sí, esas por cosas. ejemplo, la, la prevención del soporte no sería un delito informático porque es el bien que cuando pasa el tiempo se desgaste y queda obsoleto. ¿Sí? Prevención, ustedes asimilen a algo que se vence. Cuando estamos hablando de virus informático, obviamente es un delito informático, sustituir un soporte es un delito informático y alterar un registro también. ¿Sí? Está tipificado hoy en día. Cuando estamos hablando de hurto, podemos ver que vos robaste una cosa, no sería un delito informático el hurto en sí. Sí, cuando vos modificás algo, sí, informáticamente. Pero bueno, seguimos con el tema. Esto es para que puedan identificar y sean disparadores para el tema que vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Cómo son las consideraciones de la Inspección General de Justicia? Van a ver que en Capital Federal, y solamente vamos a tomar como alcance la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no vamos a tomar lo que pasa en el resto del país. Con respecto a los registros, ¿por qué? Ustedes saben que la Inspección General de Justicia tiene competencia en las sociedades anónimas, todas las sociedades de la Ley General de Sociedades y también asociaciones civiles y sin fines de lucro. Saben que pueden regir normas y pueden establecer. Me imagino que lo habrán visto en otra materia. En realidad, las que vamos a ver acá son la de la Inspección General de Justicia. Lo que son la Comisión Nacional de Valores son las sociedades que cotizan en bolsa o emiten obligaciones negociables. Son las que están bajo la Comisión Nacional. Después, el resto de las sociedades, obviamente, es la Inspección General de Justicia, y de la mano tenemos asociaciones civiles y sin fines de lucro, ¿sí? También tenemos las fundaciones. Fundaciones, este organismo tiene el control. Ahora bien, cuando estamos hablando de registros, estamos hablando de sociedades comerciales, de la Ley General de Sociedades. Para el resto, todavía la Inspección General de Justicia nunca habilitó ningún soporte informático. Toda la información y toda la documentación tiene que ser en papel. ¿Se entiende? Repito, toda la información y toda la documentación tiene que ser en papel. Ustedes van a un club de fútbol, no sé, Boca, River, el que quieran, bueno, los libros de socios, todo
tiene que ser en papel. No pueden tener nada informatizado. Ustedes imaginen lo que es, por ejemplo, llevar un libro de socios. Porque la Inspección General de Justicia no lo autorizó. Nunca Una se pesadilla. reglamentó. Eso es una pesadilla. Imagínate fundaciones grandes. Bueno, lo que vamos a ver acá aplica exclusivamente para las sociedades comerciales. Bien. ¿Cómo es el marco legal? Si estamos hablando de registros y soportes, tenemos primero el Código Civil y Comercial, que ya lo hemos visto y lo han estudiado y lo han rendido. Recuerdan que ahí decíamos que teníamos libros que eran obligatorios. ¿Cuáles eran? Libro diario, inventario y balance. ¿Qué más? ¿Recuerdan? Otros que determinen las normas. Las normas, otras leyes o normas, y todos aquellos que sirvan para integrar nuestro sistema contable, ¿sí? Tenemos también la Ley General de Sociedades, y de la mano tenemos la disposición 7 del 2015. Y esto se lo tienen que anotar, subrayar, ¿sí? Porque es la que está en vigencia hoy. Y es la disposición que a vos te reglamenta cómo deberías llevar soportes digitalizados, cómo deberías llevar ese libro diario digitalizado, el libro mayor, etcétera. Punto muy importante. Lo que es el Código Civil y Comercial indica de que vos podés tener todos tus libros digitalizados, con excepción del libro Inventario y Balance. El libro Inventario y Balance siempre tiene que ser en papel, según el Código Civil y Comercial. Esto es diferente a lo que se establece en las SAS. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de las SAS? Las sociedades por acciones simplificadas. Yo en algún momento las... Claro, las SAU son sociedades anónimas unipersonales. Las SAS es otro tipo societario nuevo que viene de la mano de la Ley de Capital Emprendedor, que eso lo vamos a ver mañana, que Pero tiene un sistema las dos se aprobaron al mismo tiempo para formar como sociedades. Claro, pero la SAU es dentro de la Ley General de Sociedades y es como una sociedad anónima. Después, las SAS viene de la Ley de Capital Emprendedor, ¿sí? Es una sociedad de naturaleza diferente. Por ejemplo, desde la ley se dice de que la Constitución y los registros son todos digitales. No podés tener libros en papel. Ahora bien, actualmente la Inspección General de Justicia está dando marcha atrás con lo que son las SAS. De hecho, hay un proyecto de ley que quieren aprobar para eliminar las SAS, ¿sí? Que vuelva todo a documentación en papel. Pero bueno, vamos a ver mañana el tema de SAS, que es muy candente y hay mucha gente criticando y mucha gente preocupada por este tema de las SAS. Pero bueno, lo que es Código Civil y Comercial te dice, vos podés llevar la documentación porque no tengo, y después vamos, es por cuestiones políticas. Sí, por cuestiones políticas, porque lo hizo una gestión anterior. El tema del papel no se justifica. Podemos hablar de la constitución de capital, podemos criticar que hay poco control, podemos criticar muchas cosas, pero la contabilidad, como se había planteado, y la metodología, que es utilizar la blockchain para guardar datos, es bastante robusta y está probada en el mundo. Hay menos riesgos que otras. Ya vamos a ver mañana la metodología que tenemos para calcular y llevar el hash. Y llevar la contabilidad, que es con un hash. Pero bueno, volviendo a este tema, el artículo 329 del Código Civil y Comercial te dice que estas sociedades, estos organismos pueden llevar información en soporte digital, siempre y cuando el organismo, el registro público, que en caso de capital es la Inspección General de Justicia, ¿sí?, te lo apruebe. Y acá te agrega con un dictamen técnico del contador público, ¿sí? E indicación de los antecedentes de su utilización.
Obviamente el libre inventario balances nunca se va a permitir, en el Código Civil no se permite. En el caso de las SAS, sí. En el caso de las SAS, este libro es en formato digital. Bien. Y en el caso de la firma del contador público, se tiene que garantizar la inviolabilidad, verosimilitud y completitud del sistema. Repito, vos contador público tenés que garantizar, tenés que validar la inviolabilidad, verosimilitud y completitud del sistema. Si vos tenés un sistema en CD, y lo querés pasar a DVD, vamos a tener que validar todo el sistema. Vos tenés un sistema en papel, lo querés pasar a CD, lo vas a tener que validar y estos requisitos. Ahora vamos a ver el conjunto de cosas que dice la norma para analizarlo. ¿Dudas hasta acá? No, ninguna. Perfecto. ¿Qué condiciones deben cumplir los sistemas de registración contable resguardados en medios tecnológicos? Ahora vamos a hacer un resumen de lo que dice la resolución 7, ¿sí? Voy a crear acá la resolución 7 del 2015. Yo acá hice un resumen de todos los requisitos que te pide el IGJ. Vamos a ir a verlo uno por uno. Son 9 y la idea es que ustedes asocien a cada uno de estos requisitos con temas que hemos visto en el curso. Lo que va a tener que hacer el contador público acá es analizar estos requisitos y hacer un dictamen. ¿Sí? En la próxima diapositiva vamos a analizar lo que es el proceso, pero esta parte es lo que tiene que analizar un contador público. Este informe técnico, que lo vimos en esta diapositiva, que está en el artículo 229, lo vamos a validar con todos los requisitos acá en Capital Federal. Bien. Primero te pide que hagas un análisis del proceso administrativo contable. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan qué normas podíamos utilizar para analizar el proceso administrativo contable? ¿Recuerdan qué normas habíamos visto? Primero deberíamos hablar de la ISO 9001, que estábamos hablando de sistemas de calidad y la documentación de los sistemas. Te pide todos los sistemas que vos tengas y todos los procesos administrativos contables lo tenés que tener documentados. Tenés que armar los flujogramas. ¿Sí? De la mano de esto podemos utilizar COVID, para, COVID y COSO, pero COSO para si tenemos COVID si tenemos algún proceso informatizado, un proceso de sistemas. Usamos COSO si tenemos que plantear alguna cuestión de control interno, ¿sí? Pero para esta parte te dice, analiza el circuito administrativo contable, ¿sí? Ingresar los datos que van a circular, hacer los flujogramas, ¿sí? Documentalos. ¿Vieron que esto es algo que lo vieron en procesos administrativos? Bueno, esto se debería hacer en este informe. La empresa debería tener estas cuestiones documentadas. Bien, punto número 2. Describir la plataforma de hardware utilizada. ¿Recuerdan qué tipos de plataforma podríamos tener? Mainframe, sistemas de rango medio, sistemas de las microcomputadora. microcomputadoras y Sí. la de sistemas Y en la nube. en la nube, ¿sí? Y acá les hago un paréntesis bastante importante. Si ustedes, por ejemplo, quieren validar, hacer el cambio de soporte, lo quieren llevar a CIDIS, la Inspección General de Justicia te va a pedir muchos requisitos y si vos tenés un sistema en la nube que está en otro país, te puede generar vistas. O sea, te puede frenar el trámite. Porque a los funcionarios que estuvieron analizando las vistas no ven con buenos ojos la utilización de sistemas en la nube. A varias empresas les ha pedido que tengan sistemas, si tienes un sistema de computación, una réplica del servidor y de las bases de datos en tu domicilio legal. Esto es bastante complejo cuando lo analizamos. Sí, Ignacio. O sea, que seas tu propia paz, ¿no? Totalmente.
pero deberías, PaaS o IaaS, pero deberías tener un servidor dedicado copiado, y es carísimo tener una copia de servidor en tu sede legal. Un servidor espejado es caro de plantear. ¿Sí? Y esto es porque verdaderamente se notó que puede haber algún mayor fraude, o porque directamente están No, también hay autorizados. mucho desconocimiento, porque esto va de la mano también de datos personales. Si vos tenés un sistema contable en el exterior, ahí te aplica Habeas Data, ¿sí? Y después vos tenés que plantear tus leyes, y vos tenés que plantear lo que dice la Inspección General de Justicia. También es un sistema muy arcaico, se están desconfiando de herramientas de la seguridad que ya fueron probadas y que funcionan hace años. Por eso, porque yo veo que toda esta materia y estos conocimientos están súper guau, pero acá tengo la sensación hasta ahora que hay como 70 años de diferencia. Bueno, mañana cuando veamos las SAS vamos a verlo cómo se deberían llevar, y hay una simplificación de muchos procesos. También hay mayor control. Vamos a ver que la documentación en papel, una documentación digitalizada, como lo que vamos a ver mañana en SAS, tenés mucho más trabajo y tenés mucho más responsabilidad, y o sea, y seguridad de la información que estás poniendo. Porque vamos a ver diferentes herramientas. Pero para no dilatar en el tema, volvemos a esto. Tenés que describir cuál es tu plataforma. ¿Recuerdan cuando analizamos la topología de red? Deberíamos analizar la topología de mi empresa. Cómo están guardados los servidores, qué información, cuáles son las bases de datos. Eso lo tenemos que tener diagramado, ¿sí? Y eso lo termina dictaminando un contador público, porque es parte del proceso. Bueno, cuando habíamos visto computación en la nube, ya lo vimos. Era para recordarlo. Bien, hay que analizar si el hardware utilizado corresponde al nivel de transacciones de la operatoria de la empresa. Repito, el hardware utilizado corresponde con el nivel de transacciones de la operatoria de la empresa. Ojo, qué sistemas tenemos y cómo están configurados. Capaz que hay un sistema que es obsoleto, que no funciona para esa empresa, ¿sí? Un sistema viejo que no cumple con los cánones actuales o para el tema de procesamiento. E identificar los soportes de los registros. Cuando hablamos de los soportes, ¿sí? Vamos a ver que el artículo 61 de la Ley General de Sociedades habla de ordenadores, microfichas, CDs, DVDs. ¿Saben lo que es las microfichas? He escuchado. Como la película de ¿vieron las películas de la fotografía? ¿Sí? No, ¿qué? No, nada que ver. Está recontra Ojalá. Mariana. No, son unas fichas, microfichas son. ¿Vieron en Los Simpsons cuando aparecen y ponen en la pared, reflejan fotos antiguas que ponen el negativo y en la pared se refleja lo que es la foto? Bueno, Sí. esos son las microfichas. El rollo de, por ejemplo, el rollo de fotos. Fotos, cuando tenías las Canon que sacaban con rollo hace unos años, que te daban un negativo y te daban el papel impreso, sí, por si después querías sacar otra parece copia. que estamos hablando de la época, no sé, pero bueno, acá les paso una imagen para que puedan ver microfichas. Saben que muchas empresas grandes dedicadas a liquidar sueldos tienen este sistema, ¿sí? Lo malo es que vos tenés que tener un buen lector y después tenés que poder proyectarlas, ¿sí? Pero ¿qué hacía la microficha? Podías guardar mucha información en poco espacio, ¿sí? ¿No parece que estemos hablando del siglo pasado? Totalmente. Bien. Me pasa eso, que, o sea, como que la tecnología da para que avancemos un poco más. Bien. Por ahí avanzamos, pero a nivel legal no. Totalmente. Sí, eso es un tema. A veces siempre avanza un poco más lento la parte legal. Bien. Si yo cambio los soportes, tengo que garantizar de que pueda leer los 10 años posteriores. Repito, si vos cambiás tu sistema, tus soportes, tenés que estar 10 años con la posibilidad de leerlo si un perito o alguien te lo pide. Si vos cambias un sistema, el sistema viejo tiene que estar vigente por 10 años si alguien
te viene a consultar algo en juicio por alguna cuestión, ¿sí? Eso lo hace el Código Civil Comercial también. Bien. Seguimos. Análisis del software de base y de las aplicaciones utilizadas. Hay que identificar qué software de base, ¿sí? Qué aplicaciones tenemos, si están actualizados, ¿sí? Los que tenga parches. Uno tiene que tener cuidado y tiene que identificar eso. Con respecto a las aplicaciones, habíamos visto de que las empresas podían desarrollar sus aplicaciones o las empresas podrían comprar un sistema hecho. ¿Recuerdan eso? Bueno, vos tenés que identificar si son sistemas propios o sistemas desarrollados por otros. Si son sistemas propios, ¿sí? Debería existir módulos de auditoría, verificar la documentación del proceso, casos de uso de arquitectura, controles. Todas estas cuestiones se deberían verificar. En relación a la documentación de terceros, desarrollado por terceros, obviamente que vamos a verificar la documentación y la existencia de módulos de auditoría. Pero esto es muy importante de tenerlo y prestar atención, porque estamos haciendo una especie de auditoría del sistema operativo y del software que tenemos instalado. ¿Alguna duda de esto? Y vos imagínate, tenés que verificar, analizar qué es software de base, o sea, el sistema operativo, y qué aplicaciones tienen en ese sistema de información contable. Bien. Cuarto punto. Debería existir una política de gestión de seguridad informática. Esto lo vamos a ver en la unidad número 12, pero es importante saber que las empresas deberían tener un documento, ¿sí?, de gestión de la seguridad, como marco madre de alto nivel de cómo se gestiona la seguridad en esa empresa. Sí, Leandro o Ignacio, alguien de los dos había consultado. Eso es porque decís debería. No es En realidad, obligatorio. para esto, la empresa tiene que tener, porque yo estoy hablando de debería cuando la empresa se propone cambiar el sistema de registros, ¿sí? Tiene la intención de cambiar el sistema de registro y empieza a hacer el trámite. Y ahí va a ser el contador a analizar y a ver cómo está diagramado, ¿sí? Vos para presentar lo deberías tener instalado, o sea, deberías tener implementada la política de gestión de la seguridad. ¿Sí? ¿Se entiende? Si la empresa no lo tiene, vos se lo vas a requerir. Sí, Ignacio. Como el manual de políticas o el manual de procedimientos de las empresas que totalmente. Bueno, tenés que documentar. Sí, documenta, sacá tal otra cosa. Ya vamos a ver otras herramientas que nos van a ayudar a documentar mucho más fácil de lo que vieron en, no sé si en Flujograma o lo habrán visto en administración. Bien. Política de seguridad la tenés que cumplir. Después yo le voy a dar un modelo muy amplio que lo había emitido la ONTI hace varios años y para mí es perfecto como para agarrar cada uno de los puntos y adaptarlo a mi empresa. Es un modelo base, obviamente capaz que no tenés todos los puntos, pero los que a vos te parecen necesarios los podés adaptar. Bien. Se tienen que establecer controles lógicos y controles físicos. Cuando hablamos de controles físicos, es quién accede a los archivos, quién accede a los soportes, quién accede a mis máquinas. ¿Sí? Cuando estamos hablando de accesos lógicos, hablamos de usuario y contraseña que podemos tener para acceder a los sistemas. ¿Mm? Cuando estamos hablando de sistemas operativos, base de datos y aplicaciones, deberíamos tener controles para que no cualquiera pueda acceder. ¿Sí? Esos controles son usuario y contraseñas. Tener diferentes niveles de privilegio con los usuarios, porque no todos los usuarios pueden hacer lo que se llama credenciales, correcto. No todos los usuarios pueden hacer todas las todas las funciones que están distribuidas. Bien, cuando estamos hablando de los accesos físicos, tenemos accesos físicos al hardware, a lo que son los servidores, al mainframe de las comunicaciones,
al rack, que es donde está instalado los servidores, y también podemos tener circuitos cerrados de televisión para poder monitorear. Las grandes empresas tienen tarjetas como para poder identificar quién accede a cada área. Esto es interesante tenerlo en cuenta. Sí, Ignacio. Profe, disculpe, ¿qué es más seguro? ¿Una tarjeta con todos los datos del empleado o que pueda entrar a través de la huella digital? Mira, hay dos cuestiones. Cuando estamos hablando de la tarjeta, tenemos el riesgo de que alguien pierda la tarjeta. Cuando estamos hablando de la biometría, tenemos que tener cuidado con datos personales, ¿sí? Tenemos que asegurar muy bien la base y tenemos que pedir varios permisos para poder capturar la huella. Porque imagínate que es un factor biométrico la huella. Sí, es un factor biométrico, la huella es única y irrepetible, o sea, no hay Por ninguna otra eso, persona que la pero vos tenga. pensás que cuando vos copiás la huella, vos estás copiando mucha información y esa información eh, es sensitiva para lo que es datos personales. Y si vos la guardás en tu base de datos, tenés que tener cuidado que nadie acceda, tenés que guardarla encriptada. Hay varios mecanismos. No, por Obviamente es eso, más segura la huella, pero también qué metodologías utilizás. Ejemplo, ¿vieron la lectora de huellas que tenía el iPhone? Era excelente a comparación de otros servicios que estaban vendiéndose acá en Argentina. El reconocimiento del ID era excelente. Sí, Micaela. Pero, profe, usar la huella para dar esos accesos es legal porque, por ejemplo, donde yo trabajo, el sindicato se opuso a que se utilice como método de acceso a las oficinas. Sí. Ilegal no es ilegal, ¿sí? Lo que sí tenés que cumplir con todo lo que es la ley de protección de datos personales, ¿sí? Porque estás guardando información bastante sensible. Deberías encriptar de un extremo al otro, o sea, desde que vos tenés la huella hasta el otro lado. Poder se puede, y de hecho yo trabajé en un lado que también el sindicato se opuso y quedó la máquina a un costado, ¿sí? Porque la idea es registrar con la huella los horarios de las personas. Había personas que se llevaban varias tarjetas y fichaban por otros. Pero piensan de Sí, que también por eso lo el querían implementar. RENAPER, que en Argentina se dedica a la huella, está vendiendo ese servicio, por ejemplo, al ANSES, y hay varias cuestiones para plantearlo. Ilegal no es ilegal, ¿sí? Porque vos pensás que hoy en día el ANSES lo utiliza para el enrolamiento de jubilados, para dar supervivencia. Llevan la huella digital y ahí enrolan a los jubilados. Si no, no se podía utilizar para eso si fuera ilegal. No, yo me lo imaginaba, pero ellos lo plantearon desde el lado de la ilegalidad, por eso me sonaba raro. No, no es ilegal y vos fíjate que la ley de protección de datos personales, si vos justificás el uso, no hay problema para hacerlo. Lo que sí tenés que cumplir con todas las normas. ¿Sí? Eso de ilegal, obviamente que capaz que para mí no es ilegal porque la norma no lo prohíbe, pero capaz que no sé, plantean algún recurso, van a un juez y el juez plantea la inconstitucionalidad de grabar la huella. ¿Sí? Pero bueno, en muchos aspectos se utiliza la huella. Seguimos. Hacer backups, ¿sí? Procedimientos de documentación respaldatoria y plan de contingencia. Lo que te pide la Inspección General de Justicia es que vos tengas un backup de tus archivos. ¿Sí? Ya vamos a ver en otra unidad lo que es copia de resguardo y cómo se analiza la continuidad del negocio. Pero lo más importante que te va a requerir es el Disaster Recovery Plan, que es el plan de recuperación ante desastres, el DRP. Que si vos tenés un problema con tu sistema, tenés que tener un procedimiento y un backup para levantarlo. ¿Sí? Imagínate, se quema el servidor, bueno, vos tenés que tener la posibilidad de que esté disponible en el plazo que vos elijas, pero tenés que tener un backup para reconstituir todo lo que perdiste. Pautas de confiabilidad, y esto es complicado de analizarlo. Cuando estamos hablando de pautas de, repito, confiabilidad, tenemos que volcarnos a lo que son los convenios de confidencialidad, ¿sí? Las empresas que trabajan, los proveedores, los empleados,
¿sí?, que acceden a la información contable deberían firmar convenios de confidencialidad. Yo en el Drive les compartí 2 modelos de convenio, uno para empresas y otro para empleados, ¿sí?, para que lo tengan a mano si algún día lo necesitan usar. Ustedes piensen de que esta pauta es importante también por datos personales, ¿sí?, porque la única forma que uno tiene en un estudio contable de resguardarme de otras personas que trabajen o que gente robe información es hacerle firmar un convenio y después utilice ese convenio para iniciar un juicio. Es mi único respaldo legal que yo tengo para resguardar la información. ¿Sí? ¿Alguna duda de este tema? No. ¿No? Perfecto. Proveedores se refiere a, en un estudio contable, al libro que voy a hacer el copiado, Totalmente, a la empresa que hace el copiado, a la gente que te puede venir a dar soporte a tus sistemas, ¿sí? Vos pensás que tenés que tener firmado convenios de confidencialidad. Bien, integridad de los registros. ¿Cómo yo garantizo la integridad de los CDs? ¿Cómo garantizo la integridad de los DVDs? ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante que hay varias herramientas. Uno es la función de hash y otro es firma digital y firma electrónica. Cuando hablamos de la función de hash, vamos a hacer un laboratorio para entenderlo, pero es un cálculo que yo le hago a los datos que tengo en mi soporte, ¿sí? Y ese cálculo me va a dar un número, un código. Y yo ese código lo guardo. Si nadie me modificó un carácter del CD, yo le vuelvo a calcular el hash y siempre me tiene que dar el mismo. Si alguien me modificó una letra de ese CD, el hash me da diferente. Y ahí garantizo que alguien lo ha modificado. Sí, Federico. Profe, el hash, al menos en mi caso, lo usamos para presentar lo que es agentes de recaudación de ARBA, Sí. donde vos toda la información tenés que subirla en un zip y previamente usás el hash. Y claro, El hash. vos El hash en un lo que nombre haces es predeterminado, calcular la integridad. Te garantiza la claro, integridad. Eso lo vamos a ver en criptografía. Cuando veamos la claro, parte de criptografía, lo vamos a analizar muy bien. sí, ¿Sí? que funciona tal cual como usted lo decía, que te genera el código y si lo llegás a abrir al archivo, ya no te funciona. Totalmente, porque es para evitar que alguien te toque el archivo, te lo modifique, te borre un carácter, ¿sí? No se preocupe que en tanto la función de hash como la firma electrónica y firma digital, lo vamos a ver en los próximos capítulos. Le vamos a dedicar mucho tiempo al cálculo de hash y a la firma digital, porque son tecnologías que se vienen y los contadores públicos lo van a tener que usar. De hecho, la función de hash se utiliza en la contabilidad en la SAS. Pero bueno, no se preocupen que lo vamos a ver bien en profundidad ese tema. ¿Qué te va a pedir cuando vos terminás de hacer un CD, guardes el número de serie del CD y guardes el hash de ese CD en un libro? Vas a tener que tener un libro como un libro diario, pero es un libro de soportes, donde ibas a ir anotando, ¿sí?, todos los soportes, todos los CDs y el número de hash, en el caso de una pericia. Ya lo vamos a ver en la práctica después. Bien. Número 9. Resguardo de los soportes. ¿Cómo debería guardar los CDs? ¿Cómo debería guardar los DVDs? ¿Qué imaginan? Tengo que identificarlo. ¿Vieron que el CD tiene un código? Como un número de serie que es único para ese CD. Bueno, deberíamos utilizar CDs. Hay marcas, no voy a decir la marca, pero marcas que vienen con un CD que no está certificado, pero tenemos mayor confiabilidad que otras marcas, en donde guardamos en esos CDs o en esos DVDs. Después le calculamos el hash y eso lo volcamos a un libro, donde identificamos el número del CD y el número del hash que le corresponde a ese CD. Así cuando viene el perito y nos dice, quiero ver el libro mayor de marzo, bueno, buscamos el CD de marzo, le mostramos el CD y le mostramos el libro que dice el número de hash y el número de CD. ¿Sí? Igual se habló mucho de la posibilidad de corromper un CD, de vulnerar un CD.
Hay videos en internet que ustedes pueden ver que agarran un CD, lo cortan por la mitad, ¿sí? Y le pegan y lo vuelven a grabar. Ahí tendríamos el número de serie del CD. El problema está en que el hash no nos va a dar igual, porque el hash al modificar un carácter nos va a dar diferente. Bien. Seguimos. En el caso de microfilms, CDs, DVDs, se requiere un archivo ignífugo, ¿sí? Muchas empresas no lo tienen, ¿sí? Obviamente tenemos que analizar el sistema y la periodicidad de la numeración de los registros. Tenemos que ir identificando cada uno de los CDs. Ignífugo, sí. Pero, Obviamente, profe, ¿cómo hacerlo sí. si a prueba de fuego? No entiendo. No el CD a prueba de fuego, sino el archivo. Sería una sí, caja no, fuerte, digo, un archivo ¿qué onda? ignífugo. No, claro, Donde lo guardás. no, el archivo. Sería el locker de los ok. CDs. El lugar físico. Claro. Dale, Sí, listo. no, el CD no hay CD a prueba de fuego que yo conozca. Si habrán, desconozco que es algo que es una caja negra de los aviones. ¿Vieron la caja negra de los aviones? No recuerdo otro. Bien. Bien. ¿Dudas hasta acá de estas cuestiones? Fue un pantallazo bastante rápido de todas las normativas, pero ustedes van a ver que para analizar la factibilidad técnica de las empresas vamos a tener que ver todos estos requisitos. Y lamentablemente, a veces los contadores públicos no tenemos todo ese conocimiento como para podernos expedir. ¿Sí? Por eso está bueno como dedicarse a estos nichos de mercado. Como les dije, tenemos que cumplir con una auditoría de estos requisitos, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo es el trámite y los diferentes pasos que tienen estas empresas para iniciar el trámite. Bien. Queda 10 minutitos nada más de clase, así que no se preocupen. Bien, como dijimos, cuando hablamos del cambio de soportes, yo hago este trámite para cambiar. Repito, la ley que nos ampara es el Código Civil y Comercial, el artículo 61 de la Ley General de Sociedades y la resolución 7/2015 de la Inspección General de Justicia. Es el paraguas que nosotros utilizamos para pedir el cambio de soporte, ¿sí? Lo primero que tenemos que presentar es un testimonio, ¿sí?, de escritura pública o un instrumento privado original en donde la empresa se compromete a cambiar el sistema. Por ejemplo, tenemos un sistema manual, queremos cambiar a un sistema digitalizado, a un SAP, a un Oracle, a un Tango, Beckerman, el que ustedes quieran. Ese sería este primer informe que tiene que presentar la empresa. Esto es muy importante porque se nota la condición. Ahora bien, si vos tenías, por ejemplo, un SAP y vos querés cambiar a un sistema Oracle y ya tenías el permiso, vas a tener que presentar de vuelta el permiso, ¿sí? Si vos tuvieras por ejemplo, si vos tuvieras la documentación en papel y vos querés pasar a un sistema informatizado, tenés que hacer este trámite. Ahora bien, si vos querés cambiar un sistema informatizado a otro sistema, deberías pedir de vuelta, ¿sí? Hasta se ha discutido las versiones de los sistemas. Si a vos te utiliza una versión del sistema, deberías pedir sesión para cambiar a otra. A veces es medio riguroso este tema. Pero bueno. Primer papel es la intención de la empresa a querer cambiar el sistema. Después tenemos que presentar un informe del sistema con todas las características que hemos brindado y el dictamen de precalificación del contador público. Ahí es donde se validan y el contador público informa que esta empresa cumple con todos los requisitos dispuestos.
¿sí? Ahora bien, una vez que lo aprobó la Inspección General de Justicia, que esto tarda mucho tiempo, son varios plazos, ¿sí? El contador público tiene que hacer dos tipos de informes. Un informe anual, en donde estamos diciendo la veracidad y que el sistema se esté cumpliendo con lo que se dispuso, y tenemos que presentar un informe bianual, y esto anótenselo bien, está en el informe que tienen, bianual, ¿sí? De obsolescencia técnica. Tenemos que analizar que el sistema cumple con las características y no es obsoleto para la empresa. Igualmente hay otros informes que puede pedir, ¿sí? La entidad. Pero el informe anual y el bianual son dos informes de actualización técnica que eso los hace y los firma y los presenta el contador público. Bien. Espero que hayan aprendido mucho de la información digitalizada.